sobre, digamos, las respuestas y los planteamientos de cada uno. Me da la impresión que si lo sacan de su zona de confort a Pedro Castillo, que son los mítines, las caravanas, él en su cálculo se contiene demasiado y probablemente no especula tanto como lo hace en la calle. Pero esa sensación le puede también jugar en contra. En el caso de Keiko se desenvuelve mejor en una circunstancia de esta naturaleza. ¿Cómo viste estos dos segmentos que han sido importantes, que eran clave, no? Claro, para apuntar en lo que decía María Paula, ¿no? Parece que es el argumento de autoridad. Cuando a Keiko le preguntan cómo lo va a hacer, ella saca la palabra mágica, Lucho Carranza, y Lucho Carranza lo arregla todo. Pero, o sea, Lucho Carranza no va a arreglar todo, ¿no? Creo que ese es lo que queda debiendo Keiko, ¿no? El cómo, ¿no? Porque evidentemente a todos no se le puede responder, Lucho Carranza lo sabe. Y en el caso de Castillo, yo creo que Castillo se siente pues cómodo en la plaza, ¿no? Y ese lenguaje lo traslada. Si te das cuenta en el debate... Sí, un segundito. Sí, vamos a estar con esa, desgraciadamente. Sí. Coco Malbor con Dina Boluarte. Como ha hablado tan poquito el candidato Castillo, vamos a escuchar a la candidata a la vicepresidencia. Pues van a tener que ser observados. Sí, señora Dina, estamos en vivo para Latina. Que ustedes son, por ejemplo, trabajadores, ¿no? ¿Cuánto es su sueldo? ¿Y cuánto ganan los de arriba? Eso tiene que ser revisado para que pueda haber una equidad en el salario y todos tengamos salarios justos y salarios dignos que nos permita tener calidad de vida. Estamos en vivo para Latina. La señora Dina, bueno, la señora Dina había estado haciendo unas breves declaraciones. Doctor Ceballos. Muy bien. Por favor, unos minutitos para Latina. Ahí viene el doctor Ceballos. Doctor Ceballos, haciendo un balance justamente de este debate, ¿qué nos podría comentar? Yo creo que ha sido clarísimo el debate. El profesor Castillo ha planteado una serie de propuestas serias de cómo se va a manejar en salud, en economía, ¿no es cierto? Y en los distintos temas. La señora Fujimori ha venido aquí a hacer populismo, ¿no? Le voy a dar 10.000 soles a los fallecidos por COVID. Y a los miles de fallecidos por COVID que no tienen un diagnóstico claro, ¿también le va a dar los 10.000 soles? O sea, hay que ser serio, pues, ¿no? Y me parece que acá la señora Fujimori de ninguna manera ha sido seria, ¿no? Ha venido a hacer populismo, pero creo que la verdad, eso no es lo que quiere el pueblo peruano. Ahora que estamos en vivo, quería aprovechar para preguntarle. El mismo candidato de Perú Libre dijo en un momento del debate de que el Estado tiene que controlar a la población y a los mercados. ¿A qué se refería específicamente? Se refiere de que el Estado, que es representante de la sociedad, no debe declinar, ¿no es cierto?, su rol regulador frente al mercado. Si no, imagínense lo que pasó en la pandemia. O sea, tenemos que aceptar que nos cobren el oxígeno como les da la gana, las clínicas los precios que quieran, los medicamentos como quieran. De ninguna manera el Estado tiene que cautelar los intereses de la población por encima de los intereses de lucro de un sector privado. Otra cosa que dijo fue sobre la inversión privada, reglas claras. ¿A qué reglas se refiere? Pero reglas claras, tiene que haber reglas claras. Necesitamos, por ejemplo, sentarnos a conversar con las grandes mineras bajo qué condiciones se están manejando estos contratos, ¿no? Y promover la inversión, pero bajo esas reglas claras, lo que nos interesa como país, no lo que les interesa a las grandes empresas. Hay un deslinde, digamos, de los ataques que se produjeron ayer a una comitiva de la señora Fujimori cuando llegó a Arequipa. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia y lo hemos dicho muchas veces. No sabemos quién ha hecho ese ataque. Se han sido simpatizantes de Perú Libre, se han sido infiltrados. Las autoridades tienen que investigar, obviamente, y sancionar, pero no es la primera vez que hay infiltrados en una marcha para desprestigiar al partido político, ¿no? Bien, muchas gracias entonces al doctor Hernando Ceballos. Está Pedro Franque más allá y también la señora Dina Boluarte, que bueno, hizo breves declaraciones, escuetas en realidad, y ya se retira de la UNSA, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Coco, por esta información. Justamente en el tema del Estado, el que tiene que controlar a la población y a los mercados, fue una cosa que sonó, digamos, no solo circunstancial. No sé qué les pareció a ustedes. Eso también me generó una alarma en el oído. Gonzalo, orwelliano. Dale. Orwelliano fue eso, ¿no? Una cosa medio orwelliana, ¿no? Exacto. O sea, creo que allí siempre, es que justo lo decías tú, Mónica, a veces Castillo intenta imprimir el aire del discurso que él usa
en la plaza o en la asamblea. Recordemos que él hace bien ese discurso en la asamblea. Cuando tú estás en asamblea, pues tienes que tu postura, digamos, de llegar a una especie de acuerdo, ¿no? Hablar en un lenguaje donde todos te entiendan, pero es un lenguaje más de reclamo que de propuesta. Y en el lenguaje de reclamo tú te quedas limitado, porque en un debate tú necesitas proponer, ¿no? Y es ahí donde a Castillo le falta esa expertise, porque de la expertise del asambleísta es distinta de la expertise del ejecutor, ¿no? Y un presidente tiene que también tener capacidad de ejecución y de propuesta, no solo de asamblea. Sí, María Paula, en ese sentido, lo acabamos de escuchar el doctor Ceballos, que ha quedado clarísimas las propuestas de Pedro Castillo. ¿Es así? Pregunto. No, yo creo que el doctor Ceballos cumple con su rol, que es efectivamente pues defender la posición de su candidato. En realidad no creo que en general se esperara que Castillo diera un listado de lavandería de cuáles eran sus propuestas en específico, pero sí al menos miradas generales de hacia dónde quería avanzar, ¿no? Y hemos escuchado poco de eso, más bien sí un discurso retórico, no sé si solamente asambleísta, pero muy como contenido y a medias, ¿no? Como que cuando parecía que podría haber afianzado un poco más, no terminaba de aterrizar en aquello. Desperdiciaba definitivamente la oportunidad en torno al tema anticorrupción, ¿no? Que era quizás allí donde el gol era claro para él, donde podría haber incidido más. Hay un momento en el que habla de las fiscalías anticorrupción y parece que tú dices, bueno, aquí va a entrar, y no termina desperdiciando cerca de 20 segundos o 30 segundos que podría haber utilizado. Ya no solamente entonces tenemos pocas propuestas, sino poca capacidad de torcer la mano al otro. Ahora, veo que ambos han utilizado el término contenido, pero claro, contenido diera la impresión que no, finalmente uno tiene el vehículo para agarrar una velocidad de 100, 200 kilómetros, pero que finalmente hay un freno que te contiene. La pregunta es, en verdad... Light, with a single touch, I transform you. I longed for a light that was mine. I discover it in you. ¿Verdad? Tenía esas propuestas, o sea, ha estado contenido porque tenía algo que decir y no se ha sentido cómodo para decirlo, o porque finalmente, claro, se esperaba que haya hecho una tarea, pero como tú dijiste, Gonzalo, ha estado nuevamente en el tema que él domina, ¿no? Asambleísta, en plaza, él sabe cómo luchar, cómo diagnosticar y cómo levantar, ¿no?, ese ánimo contra la empresa transnacional, contra el abuso, pero las propuestas para cambiar eso parece que justamente faltaban. Sí, pero también faltaba el reflejo político, Cristian, ¿no? Tú, o sea, si Keiko Fujimori utiliza la figura del padre político... De Cerrón. ¿no? Claro, lo dijimos acá, sí. Claro, y dices, claro, tú no puedes decir, bueno, pero el padre biológico es una cuestión pues, elemental. Cualquier media training elemental le hubiera enseñado que eso tiene que responderlo, ¿no? Si van a hablar de la corrupción, pues no puedes dejar que Keiko Fujimori simplemente se adueñe de ese lenguaje. Pero pues, Gonzalo, solamente... No, solamente para interrumpir, porque el debate parece que lo permitía, Gonzalo. Entonces, tenemos de un lado, digamos, el formato equivocado, pero también el mal entendimiento de los candidatos, porque yo entiendo una nota que leía, está permitido poder haberle justamente tomado la palabra para haberle retrucado a la otra candidata, pero nadie lo hace. Sí, pero lo que pasa es que también ambos administraron mal sus tiempos. Probablemente... peor incluso Pedro Castillo, porque en algún momento dejó 20 o 30 segundos que se los regaló a la candidata, porque Keiko Fujimori al final le faltaba un poquito de tiempo, quizás no terminaba o no redondeaba la frase final, pero en el caso de Castillo regalaba esos segundos que son preciadísimos en un debate de esta naturaleza, ¿no? Sí, sí, dale. No, que sí, que definitivamente creo que en el caso de Castillo puede haberse preparado, pero cuando hablábamos de contenido, o sea, de estar contenido, creo que no nos referimos solamente a contenido en tengo más capacidad para decir más propuestas o enfocar más, sino incluso emocionalmente, ¿no? Y entonces en este no atacar, desperdiciar, terminas desperdiciando tiempo, terminas controlando tanto lo que vas a decir y midiendo tanto las palabras que te sobra.
ese tiempo. Mientras que el otro lado sí, pues encontrábamos por momentos ataques que quedaban a medias, pero había un mejor aprovechamiento del tiempo y el espacio. Y a pesar de que yo creo que la señora Fujimori también ha estado contenida, también ha estado como con un casi esfuerzo por ser lo más empática dentro de los ataques sin terminar de cerrar, salvo algunos momentos en los que ha sido muy incisiva, digamos, conteniendo también las emociones frente al público. Correcto. Sí, en realidad, Sí. Adelante, Gonzalo, que me gustaría también escuchar tu opinión en ese sentido. A mí me parece que Keiko Fujimori administraba los espacios de tiempo que le sobraban hablando de otros temas. Así es. O sea, por ejemplo, la pregunta iba por corrupción, claro, la pregunta iba por economía, la pregunta iba por medio ambiente, entonces contestaba un poquito y cuando no tenía más que contestar, el reflejo político le hacía que la aversión era una política barroca, aversión al vacío. Entonces llenaba ese vacío con alguna propuesta que aunque no tuviera que ver, por lo menos completaba el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que yo he visto en el debate. Y en el caso de enfoque de género, en realidad en 2 oportunidades del debate, ambos miraron para el otro lado. Es decir, la respuesta era una especie de gimnasia extraña, donde se hablaba de valores, de los problemas morales, del otro lado hablaba de la familia, hablaba también del machismo, efectivamente, pero no se llegaba a concretar nada vinculado a una respuesta en relación al enfoque de género, ¿no? Ni en cuanto al enfoque de género, ni en cuanto a violencia hacia la mujer y salud reproductiva, que fue además una de las preguntas del público y que yo creo que en este momento además fue crítico, porque directamente Pedro Castillo se pasó a la educación con la población y construir las currículas entre todos, y Keiko Fujimori dijo, bueno, de esto ya he comentado un par de cosas, me voy a Seguridad Ciudadana y a Distrito Seguro, que parece ser el nuevo nombre de Barrio Seguro, digamos. Pero creo que allí muy carente el tema, y la apelación que hubo en un momento al estatus de mujer termina quedando pues un poco en vacío si no profundizamos en la materia y sencillamente lo utilizamos un poco para empatizar con un colectivo en particular, cuando pareciese que las políticas efectivas no son prioritarias para ninguno de los dos candidatos, ¿no? Sí, y a mí ese tema me parecía interesante, importante, porque imagino que los indecisos que están a la espera de algunas señales, digamos, que se ubiquen un poquito más hacia el centro, podría tener alguna conexión con el enfoque de género, ¿no? Y probablemente pudo haber sido un momento donde de alguna manera pescaban esa posibilidad de voto. No sé si ustedes coinciden o no en ese sentido, Gonzalo. Sí, o sea, a mí me llamó la atención mucho que en ese tema, ¿no? Por ejemplo, no contestaron a la pregunta, pero tampoco la contestaron en el tema de reforma tributaria, tampoco la contestaron en el tema de medio ambiente. Entonces hemos tenido un debate donde, bueno, ya se ha hecho un estilo casi en muchos candidatos presidenciales no contestar la pregunta, y es ahí donde vuelvo a la observación de Cristian. Tal vez podríamos tener un protagonismo donde el moderador le pudiera decir, oiga, señor candidato, responda a la pregunta que le acabamos de hacer, tal cual. Que creo que sería muy interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos tenido ese estilo, ¿no? Ese estilo de eludir para salir con una propuesta en un caso y el otro de perder tiempo y disolverse en generalidades. Ahora, Gonzalo, ¿no? Y María Paula, porque decíamos, claro, que tú comentabas, Gonzalo, que va a tener que sacar la calculadora Carranza para ver, digamos, con la sorpresa que ha generado estas propuestas que significan obviamente más gasto. Desde ese punto de vista, ¿quién te parece que salió más del libreto que se le había conocido en las últimas semanas? O sea, ¿quién aportó algo nuevo? ¿Keiko por este tema, digamos, de estos gastos, o Pedro Castillo por otras causas? Yo lo veo a Pedro, como te digo, Pedro Castillo estuvo en lo que le hemos conocido en semanas anteriores. Digamos, no responder, vago, ¿no? Pero, ¿quién te brindó más novedad? La pregunta para Gonzalo, luego María Paula, por favor. Bueno, en el rasgo, pues, que tal vez clientelista, populista, Keiko Fujimori, ¿no? Porque hoy ha creado incluso algunas propuestas tributarias o algunos regímenes de exoneraciones tributarias más. Por eso digo que su equipo económico debe estar un poco preocupado, ¿no? Y Castillo diría que él entiende que el temor que suscita tenía que llegar al debate para por lo menos ahuyentarlo.
Tal vez esa fue su estrategia, porque de otra manera yo no entiendo pues esa contención, ¿no? Porque él comienza con una declaración de principios donde él intenta decir que no le van a quitar su tienda, que no le van a quitar sus ahorros, y esa es una declaración ya de principios. Entonces, creo que Castillo optó por no ser tan radical como lo escuchamos en la plaza, para dar tal vez un mensaje de serenidad, y Keiko, tratando de dirigirse a los bolsones más populosos, especialmente en el sector DE, ofreció esta serie de bonos y esta especie de cercanía en otros programas sociales a los ciudadanos que están sufriendo hoy condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, diría que por ahí va el asunto. Si tuvieran que cualquiera de los dos sacar alguna frase, algún momento importante dentro de este debate para cada uno de los candidatos, ¿con qué se quedarían? No sé, María Paula, a ver si lo vamos pensando y lo vamos esbozando, porque imaginamos algún titular, ¿no? del día de mañana, pero ¿qué es lo que más destacan o rescatan de lo que se ha dicho en este debate de cada uno, ¿no? Bueno, hoy la protagonista ha sido la piedra, ¿no? Propuestas y no piedras, no lanzar piedras, sino lanzar propuestas, y la insistencia una y otra vez sobre en esta dicotomía violencia-paz, digamos, ¿no? Quizás con eso sea con lo que nos vamos a quedar, y bueno, con lo que se están quedando varios memes también, ¿no? Correcto. Y en el caso de... Sí, claro, y en el caso de Pedro Castillo, porque esa sería, digamos, vinculada a Keiko, ha sido su frase que ha repetido en varios momentos del debate, ¿no? Sí, la piedra era el elemento presente, ¿no? Pedro tira piedras, ¿no? Pedro pica piedra, tal vez, ¿no? Pedro tira piedras. Y en el caso de Castillo, tal vez la de no se pone un chivo a cuidar un jardín. Un jardín. Una cosa así, dijo. Creo que aludiendo, digamos, al carácter de que una persona tiene que tener algún tipo de calidad moral para cuidar algo, ¿no? Pero ni en eso incluso Castillo estuvo afortunado, ¿no? Había varias frases que le habían dejado la historia de los debates a Castillo para que pudiera usarlas y no las usó tampoco. Ahora, este juramento, ¿no?, vargallosiano que se viene, ¿no?, mañana en Arequipa. En la Plaza de Armas. Claro, parece menos, de manera virtual. Claro, Keiko tiene un elemento más en esta última semana, un nuevo acto político, ¿no?, de los que hablábamos, pero, digamos, ¿eso crees que pueda tener algún tipo de impacto? Uno esperaría, digamos, que podría todavía tomar algunos riesgos. Se le ha pedido un gabinete para justamente, ¿no?, tratar de despejar algunas dudas, algunos temores. ¿Cómo ves tú eso, María Paula? ¿Crees que le puede sumar? ¿Es algo novedoso este juramento que ha anunciado? Creo que en realidad si el apoyo de Mario Vargas Llosa iba a sumar, hubiese sumado en el momento en el que él hizo público, casi al comienzo de la segunda vuelta, que le iba a apoyar, ¿no? Creo que ya en este punto un nuevo juramento, otra presentación de Vargas Llosa, no termina de ser quizás el gran gesto que necesita, salvo que lo que esté buscando es otro momento de altercado, confrontación con adeptos, en cuyo caso, claro, le jugará a favor en esta dicotomía de la que hablábamos hace un momento. Sí, y recordemos que mañana ya no hay estado de inamovilidad social en Arequipa. Claro. Entonces, cuidado con convocar a juramentos en la plaza de Arequipa, en una zona bastante hostil para Keiko Fujimori, ¿no? O sea, creo yo que en este momento, como dice tal vez María Paula, lo responsable sería que los candidatos den un mensaje de paz. Hemos visto que cuando Keiko Fujimori entró a la plaza de Cusco no fue bien recibida. Creo que ya el apoyo de Vargas Llosa ya se ha expresado, la garantía ya está hecha. Keiko Fujimori ha firmado otros juramentos en otras campañas presidenciales. O sea, si vamos a caer en estas estrategias, pues el ciudadano va a perder de vista que lo que se viene pues es más complejo que lo que los candidatos están mostrando. Muy bien, María Paula, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este análisis post-debate presidencial, ¿no? Empieza una semana bastante compleja. Y sin encuestas, además, ¿no? Bueno, así para es. algunos, ¿no? Porque finalmente es increíble que otros todavía puedan informarse y algunos que no puedan ver esos datos. Claro, hay una especie de discriminación porque hay un grupo privilegiado que tiene el acceso a las encuestas de la última semana y el resto de la población no lo tiene, pero así están dichas y hechas las reglas. Gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Latina. Vamos a hacer... Chao. Chao. Gracias, Gonzalo.
Una Gracias, María pausa Paula. y bueno, hay un editorial de Latina que a continuación todos ustedes lo escucharán.